Los Dreadnoughts, los más grandes héroes de cualquier capítulo de marines espaciales, algunos considerados como reliquias invaluables, y seamos honestos, muchos de ellos son bastante emblemáticos y se ven muy cool. Solo imagínate a un maldito tanque pilotado por un héroe de guerra, tan grande como el de una leyenda viva. Recuerden, el deber solo termina con la muerte es bastante cool, pero es más impresionante, incluso en la muerte serviré. Para empezar, los Dreadnoughts son máquinas poderosas encabezando el asalto de marines espaciales. Son el arma más temida que tiene el Imperio actualmente. Sus orígenes datan hasta épocas muy antiguas de la Gran Cruzada, pues durante la Guerra de Unificación ya podríamos ver a estos imponentes soldados. Son una encarnación viviente del dios máquina y representan la unión definitiva entre lo biológico y lo mecánico. Y sí, se trata de una fusión de máquina y hombre literal, ya que cada Dreadnought contiene a una entidad consciente en su interior. Cuando un Dreadnought se unía a la forma apenas viva de un marine espacial herido, prácticamente hasta la muerte, representaba el ejemplo definitivo de las creencias del culto Mechanicus. Los pilotos normalmente son marines espaciales, de a veces alto rango, o marines que han cometido acciones imposibles para los estándares de los adeptos astartes. Ese conocimiento o ese valor probado no puede darse el lujo de perderse, y tiene que mantenerse. Para eso existe el maldito sarcófago Dreadnought. Y como dije antes, son grandes reliquias. Incluso su creación supone un ritual de gran importancia, en la que sus hermanos tecnomarines y apotecarios participan. Se considera uno de los mayores honores que hay entre los marines espaciales hasta ahora. Y también no se conoce, o mejor dicho, no se ha registrado a algún marine que haya rechazado este honor, aunque como todo en Warhammer 40.000, hasta los honores más grandes vienen con desventajas, pues ser un Dreadnought supone que vas a estar sufriendo constantemente, por ende tendrás que dormir bastante, estarás en un estado de estasis en el cual podrán mantener tu conocimiento y tu ser con vida durante mucho tiempo. Por ejemplo, aquí en pantalla pueden ver a un Dreadnought con un piloto prácticamente en los huesos, pero aún así sigue con vida, sigue consciente, sigue con la capacidad de ir al campo de batalla y pelear, incluso dirigir, porque esto es algo que muchos no saben, y es que normalmente los Dreadnoughts pueden ir a la batalla y dirigir a sus hermanos de batalla. Lo cual me llega a lo siguiente, y es que ¿cuándo es que sale un Dreadnought a la acción? Pues solo son despertados cuando se sabe que la lucha va a ser encarnizada. Sus hermanos de batalla suelen asegurarse de que tengan bastante cobertura, al menos la necesaria, para resguardarse si es necesario, pues ellos resaltan en el combate cercano. Estar expuestos a las líneas de fuego es bastante peligroso. Un objetivo tan grande puede perderse rápidamente, así que es mejor ir con cuidado. Aunque otras de las formas más comunes de guerra que acostumbran los sarcófagos son las acciones de abordaje, o en su defecto acciones en las cuales pueda acercarse velozmente al enemigo. Y si hablamos de su armamento, estaríamos discutiendo sobre armaduras de exterminadores. Todas sus armas son el equivalente a estas míticas unidades, incluso con cañones de plasma o otras unidades, pues hay una variedad muy alta de Dreadnoughts, con plantillas muy diversas. Tanto es así que son básicamente incalculables. Piensen en cualquier tipo, posiblemente existe, y si no existe, es canon hasta que se muestre lo contrario. Estas gloriosas unidades acostumbran a solamente habitar en lo que serían las fortalezas monasterio, donde esperan a ser despertados y poder ir a la batalla con sus hermanos. Y ahora bien, si he de hablar de Dreadnoughts, obviamente te traeré a los más importantes, o al menos a los considerados guerreros míticos. En este caso traigo a 3 en específico, los cuales me parecieron bastante llamativos en general. Por ejemplo, tengo a lo que sería el hermano Cerberus de los Ultramarines, al hermano Damos de los Ángeles Porfido y a Bjorn, Garra Implacable de los Lobos Espaciales. Comencemos con el hermano Damos, ¿ok? Para empezar, Damos proviene de un capítulo del cual desconocemos prácticamente todo. O sea, conocemos su año de fundación, el cual fue a finales del milenio 31, pero bueno, eso da igual. Porque cuando hablamos de Damos, estamos hablando de una persona la cual es verdaderamente impresionante.
fue el capitán de la 9ª compañía, especializados en lo que serían ser devastadores. Él y toda su compañía eran auténticos modelos a seguir. Fue durante una de las tantas purificaciones, en esta ocasión se llamaba la purificación de Hume, el capitán Damos era el que dirigía a la defensa de la colonia 236, donde por culpa de un bombardero básicamente devastó a todos los ahí presentes. Pensaron que él había muerto, pero no, su cuerpo todavía tenía un respiro de vida y se le dio la oportunidad de seguir luchando, y por supuesto que la tomó. Durante 3000 años siguió peleando y durante 3000 años le siguió dando apoyo de fuego a sus hermanos, y por supuesto que lideró a los devastadores de su capítulo en más de una ocasión. Una de esas ocasiones fue durante la tercera guerra por Armagedón. Se dio el enfrentamiento de Dreadnought más largo de la historia, pues las hordas orcas eran muy masivas, por lo cual se contaban a 100 Dreadnoughts más o menos. Y contra estos 100 Dreadnoughts solo se enfrentaron contra 8 Dreadnoughts del Imperio. Damos estaba al frente, era el que lideraba más o menos el ataque. Ellos tuvieron que aguantar de todo, amigo, desde los acribilladores pesados hasta los terribles cohetes orcos. Los Dreadnoughts con sus poderosos cañones láser automáticos y lanzamisiles destruyeron a las primeras hordas, y por supuesto que lograron frenarlos. Cada movimiento que daban los orcos, sus números se venían abajo, muy velozmente. Los orcos intentaron avanzar en más de una ocasión hasta llegar a la puerta número 9. Cuando por fin parecía que la alcanzarían, los Dreadnoughts retrocedieron y se resguardaron detrás de la puerta. ¿Y qué pasó? Pues pasa que los orcos se ofendieron y avanzaron de tal manera que aceleraron el paso de forma aplastante y embistieron la maldita puerta para que así no huyesen, pero solo cayeron en una trampa aún más cabrona, pues otros 9 Dreadnoughts más los esperaban con full armas de cuerpo a cuerpo, con cañones de asalto o cañones de fusión. Cayeron redonditos en la trampa, y lo que los orcos sintieron al saber que habían caído los impulsó a seguirles el juego. Pero bueno, cosas de orcos, ¿no? Al final del combate todos los orcos terminaron muriendo. La defensa fue todo un éxito, pero 7 de aquellos majestuosos Dreadnoughts habían sido destruidos. El recuerdo de la defensa de la puerta número 9 permanece como su testamento. Estuvo muy bien, Damos, pero ¿qué nos dice el impresionante hermano Severus? Pues el joven recluta que llegó no tiene nada que ver con lo que se convirtió, porque verdaderamente estamos hablando de un marine que resaltó por sobre todos. Pues para empezar, ¿no? Severus es proveniente de alguno de los 3 mundos que se enfrentaron en competencia para enviar a nuevos reclutas a Macrash. Estos juegos los celebran cada 7 años y son seguramente los más duros de toda la galaxia, pues estamos hablando de que participan cientos de jóvenes, de los cuales solo sobrevivieron 16. De los cuales solo Severus logró resaltar por encima de los demás. En el 41º milenio del 356, el joven Severus entraba como un explorador, para básicamente 2 años después entrar como un hermano de batalla. Y justamente un año después fue condecorado con el laurel imperial por sus acciones en combate, lo cual lo llevaría a un par de años después a convertirse en lo que sería sargento. Y para solo 5 años después, tuvo su ascenso oficial a la primera compañía como exterminador. Impresionante, amigo, porque solamente estamos hablando de 15 años de servicio. Una hazaña totalmente impensable para los estándares de un marine normal. 15 años de servicio. ¿Sabes lo que es eso verdaderamente? O sea, estamos dimensionando lo que estoy diciendo. Cuando llegó lo que sería el 371, el 41º milenio, fue puesto en un Dreadnought, por desgracia. En específico en el Dreadnought Garra de Hierro, con solo lastimosamente 15 años de servicio. Luego, cuando fue pasado a ser un Dreadnought, sus batallas se cuentan por cientos y sus honores por miles. Y entre sus batallas más destacables tenemos lo que sería la batalla de Macrash, en donde tuvo su mayor evento, lo más seguro. Todos conocemos y todos respetamos mucho la figura de Magnus Kargar y lo que hizo en esta guerra contra los tiránidos. Así que pues no es de esperarse que él fuera el que diera la orden a la tercera compañía, más a otros 3 Dreadnoughts, para que fueran a lo que sería a recuperar el Polo Norte,
bajo la guía del recién ascendido Capitán Fabián, y por supuesto de uno de esos tantos Dreadnoughts que fueron, era el bueno de Severus. La misión que ellos tenían era, en teoría, algo pues normal. Era solo ir y resguardar a sus tropas de los peligros de los túneles subterráneos. Para los encargados de esta misión era lo más similar al juego de Space Hulk, pues los mismos tiranios jugaban a las escondidas por doquier. Los tres Dreadnoughts tuvieron varios problemas. Por ejemplo, el Victoria Maximus se vio atacado en más de una ocasión y perdió su puño de combate. El Agrippa, otro de los Dreadnoughts, tuvo que defenderle, y el bueno de Severus solo pudo llegar para aplastar a los enemigos que habían sobrevivido. Pero mientras más avanzaban en lo que sería el oscuro y laberíntico túnel subterráneo, Severus tomó el liderazgo de la compañía. Los guió hasta el Silo 8, el lugar donde se encontraba una gigantesca batería láser con la capacidad de destruir naves enormes. Aquí fue donde se encontraron con una terrorífica horda de criaturas tiránidas. Los Astartes vomitaron muerte desde sus bolters, y sus espadas sierras cortaron a todo lo que se ponía a su paso. Y los malditos tiránidos por supuesto que no se quedaron atrás, y una vez más fue Severus quien mantuvo firme la línea, repeliendo a las criaturas con sus poderosos puños de combate. El Dreadnought fue el que estableció dónde se mantendría la línea de combate, hasta que el más grande tirano de Enjambre, tan grande como el mismo Severus, se contempló en el campo de batalla. Mató a 3 de sus hermanos de batalla antes de que siquiera el gran Dreadnought pudiera responder. Una batalla enorme se produjo. Los golpes de la bestia fueron impresionantes. Salían chispas por doquier. El Dreadnought estaba enloqueciendo. Hasta incluso perdió una pierna durante el combate. Severus casi pierde la pelea. No fue hasta que el Capitán Fabián golpeó el costado de la criatura, esquivó como pudo la garra de la criatura y acribilló su cabeza con un arma de plasma. Fue una batalla difícil, pero se logró ganar. Ahora bien, con la eliminación del tirano y por lo tanto del enlace con la mente de Enjambre tiránida, los tiránidos quedaron confundidos. El fuego de los bolters de los ultramarines acabó sin piedad con los supervivientes, que intentaron huir. La tercera compañía fue salvada, y por supuesto que prosiguió su misión hasta que la fortaleza polar fue limpiada en su totalidad. Tras la batalla, la garra de hierro fue reparada, y desde entonces Severus ha seguido sirviendo a la tercera compañía hasta la fecha. Entre su larga lista de condecoraciones acumuladas, la batalla de Macrash sigue siendo la más notable, sobre todo debido a que también recibió una condecoración compartida con Fabián por la primera baja registrada de muerte en combate cuerpo a cuerpo de un tirano de Enjambre tiránido. Simplemente un badass. Ahora bien, ¿qué les parece si hablamos algo acerca de Bjorn Garra Implacable? Entre todos los Dreadnoughts más antiguos del Imperio, los más viejos seguramente están, aunque no parezca, entre los lobos espaciales. Existen los más antiguos, y entre los más antiguos se goza el gran Bjorn, también conocido como el más anciano, el Garra Verdadera, el último de la compañía de Ross o el reverenciado. Él es literalmente un vínculo viviente con su pasado, desde su origen hasta lo que dejó Leman Russ atrás. Es tan viejo que sus años se cuentan por milenios, pues fácilmente ha vivido más de 10.000 años. Es parte total de su cultura. Dentro del mismo capítulo se dice que el espíritu de Ross está sobre él, vigilando y protegiéndole hasta en el momento de su llegada. Importante, a la par del legendario, pues lo que normalmente hace en el capítulo es que una vez al año es despertado para que cuente como si se tratase de un abuelo que les hablase a sus nietos cómo Leman Russ dejó lo que sería todo atrás para aventurarse en el ojo del terror. Es un cuento que se cuenta normalmente para poder mantener lo que es viva la fe hacia Leman Russ dentro de su propio capítulo. Sus batallas son varias y sus apariciones son en momentos de total necesidad para el capítulo, como la vez que la Inquisición se volvió loca en los meses de la vergüenza, o las múltiples veces que se machetearon con los 1000 hijos,
Y creo que sobra decir que Bjorn es prácticamente un segundo maestro de capítulo de los lobos espaciales. Hasta ha llegado a dirigir guerras de los lobos. Por ejemplo, la vez que por retar mucho a Magnus el Rojo, terminaron invadiendo a Fenris, atacando al Colmillo, y Bjorn tuvo que salir a liderar a sus hermanos en la defensa, saliendo como victorioso. Pero hay algo que acompleja el corazón de Bjorn. Algo que él siempre lamentó fue su abandono por Ross. Pues él cuenta más o menos algo así la historia. En los últimos días antes de la desaparición de Ross, dio a sus compañeros más cercanos unas últimas instrucciones. Ross se giró y abandonó el gran salón con sus guardaespaldas tras él, dejando a lo que sería Bjorn solo, dejado atrás. Por lo visto y por lo que se cuenta, Ross vio gracia en el joven Bjorn, algo que en el resto de su guardia no podía contemplar. Fue esa fuerza de voluntad y determinación que en sus peores momentos, y solo él podría entender, la amarga y solitaria carga del liderazgo. Pero claro, esto es algo que teorizamos, mas nunca queda clara, pues el primarca no dio explicación alguna, lo cual dio en Bjorn un sentimiento confuso, pues lo que significaría un gran honor y reconocimiento, dejó en su lugar al de ahora el gran lobo de los lobos espaciales la sensación de haber sido castigado por su primarca, por algún tipo de hecho del que él no había advertido. La vida de Bjorn como gran lobo, no obstante, estaba predestinada a ser bastante corta. La saga de Bjorn, el de la garra implacable, narra que recibió su herida mortal en la batalla en que dirigió a los lobos espaciales durante el rescate de sus hermanos de manada en la fortaleza del Sur Siniestro. Su ataque fue un éxito, pero dejó a Bjorn tullido en el suelo y a un paso de la muerte. Y sí, Bjorn, el garra implacable, es de mis personajes favoritos dentro de los lobos espaciales, junto con Ragnar Blackmane. Estas son hazañas que podemos encontrar dentro de los grandes dreadnoughts del Imperio. Pero todavía existen más. Mencioné a los orcos hace un momento, y sí, ellos tienen a los conocidos Dreadnought. Aunque con frecuencia varían de forma y tamaño, los Dreadnoughts orcos siempre triplican los tres grandes ideales del combate orco: grande, que dispare y que pisotee. Un orco con sueños de hacer fortuna de forma rápida a veces comete el error de ofrecerse voluntario para pilotear a un Dreadnought. El orco piensa que una vez tenga el control de una máquina de metal enorme equipada con las mejores armas, nada podría interponerse en su camino. Sin embargo, pronto descubrirá que la desventaja de estar encerrado permanentemente en una lata de metal es estar encerrado permanentemente en una lata de metal. Este hecho tiende a enloquecer ligeramente al piloto, y de ahí que los Dreadnoughts necesitan correr por ahí, aunque sea para ir y destrozar lo que sea que se encuentren en su camino. Como gran parte de las máquinas orcas son casi una copia mal hecha de lo que serían las del Imperio, pero más que todo porque les encantan estas armas. Son fanáticos de la demolición, y claro, existen más variantes, como la de los custodes, que como todo buen custode tiene la facultad de ser sumamente superior a la de los astartes, pues estamos hablando de sus versiones superiores en todo sentido, portando armas tan malditamente poderosas que lo que sería la imaginación se quedaría corta para empezar a pensar cómo son de fuertes. Y luego está lo que sería la máquina de las sororitas, la cual es muy perversa, ya que cuando los crímenes perpetrados por un hereje son tan funestos que ni siquiera la arcoflagelación, o sea, ser servidor pero con látigos en las manos, representaría un castigo suficiente. Este puede ser conectado a una de las legendarias y santas máquinas expiadoras, conocidas como los castigos del penitente, impulsados por la fanática anciana de redención del hereje. Esta máquina blindada se lanza a la carga contra las filas del enemigo, sabiendo que la absolución solo se concede con la muerte. Sí, estos entran entre los peores castigos que pueden recibir en el milenio 40.000. Terrible, la verdad. Y si hablamos de otras variantes más complicadas, sería la variación del caos,
pues el guerrero es obligado a introducirse en un sarcófago blindado amniótico en el corazón del bípode y se conecta a los controles mediante implantes en el sistema nervioso y una unidad de enlace mental. Atrapado para siempre en las entrañas del bruto, como es normalmente llamado, el campeón se vuelve prácticamente y funcionalmente inmortal. Sin embargo, mientras que los miembros leales del Adeptus Astartes consideran esto un gran honor, el de servir a su capítulo para toda la eternidad como Dreadnought, los Marines del Caos consideran ese destino como poco más que la muerte en vida, un castigo burlesco de los dioses oscuros incluso. Y creo que es obvio mencionar que se trata de una fusión eterna entre la máquina y el piloto. A estos trajes normalmente se les llama brutos, pues los que ahí dentro habitan se vuelven totalmente locos. Aquí unas palabras del campeón de la Guardia de la Muerte para que quede más claro todavía. Son guerreros poderosos, cierto, pero también malditos, más allá de lo imaginable. Estar atrapado en una caja que se descompone, sin brazos ni piernas, solo oscuridad y hedor para la eternidad, hasta que al fin la muerte llegue a reclamarte. No hay duda de por qué estos pobres bastardos se vuelven locos. Prefiero la muerte más dolorosa que puedas imaginar a ese destino. Y pues sí, esto sería básicamente los tipos de Dreadnoughts que hay. Me he quedado con ganas de hablar más, así que pues veremos si algún momento saco más para hablar acerca de los Dreadnoughts. Por mientras yo me despido y esto ha sido todo. En el apartado de comunidad estará la encuesta predilecta para decir qué haremos en el siguiente video. Por mientras yo me despido. Hasta una siguiente batalla, hermanos.